Buenos días, aquí estamos con Consuelo Antonia, para hablar sobre el duelo que ha tenido con su gata Mimitos. Muchas gracias, Consuelo, por querer compartir esto con nosotros. Bueno, es una forma de recordar y de honrar a Mimitos. Te voy a poner doble ahora mientras hablamos. Entonces, la primera pregunta, bueno, voy a compartir, nosotros nos conocimos en un retiro de desarrollo personal, y ahí empezamos a hablar de las mascotas, y nos empezamos a hablar de mimitos, y después sucedió, pues, después de 15 años contigo, pues llegó lo inevitable, y, y ahí estuvimos hablando, y como a mí me gusta hacer entrevistas, pues digo, mira, vamos con Consuelo a hacerle un homenaje a Mimitos. Entonces, eh, dinos una breve historia de cómo llegó Mimitos a tu vida. Bueno, Mimitos llegó a través de su hermana Keka. Primero llegó Keka porque había una gata. Yo pasaba mucho por un descampado de Madrid y había una gata que estaba preñada y cuando dio a luz le pedí a la señora que los cuidaba que me llevarme un cachorro, una cachorra. Entonces cogí a Mimito, se despidió su madre de ella, era una gata muy mimosa, la madre, y cuando esto sucedió en mayo, pero yo veía a Keka muy sola, estaba muy triste por la partida de otra gata que había sucedido en enero, y fui a por una hermana suya. Entonces estaba Mimito, que era un gato que estaba constipado, que era muy juguetón y costó mucho trabajo que se viniera, pero al fin se vino. Se vino, la metimos en una cajita y vino a casa. Y al principio, como había otra gata más, pues no se atrevía, estaban Keka, Marine y Keka. Pues ella se escondió y no se atrevía a salir. Y le puse una lata de atún al natural y le encantó el agua del atún y salió y ya empezó a hacer la vida normal fuera de donde se había escondido. Muchas gracias. Mm, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente cuando piensas en ella? Bueno, pues muchos. Cuando antes de llevarla a casa estaba jugando, había una tubería de cemento en el descampado y se metía por un lado y salía por otro y no había quien la pudiera coger. Me llega cuando me quería despertar, me llega cuando tenía hambre, me llega cuando hablaba con Germán y si yo la llevaba al veterinario, ella con gestos le explicaba lo que le había hecho y luego Germán me preguntaba a mí, porque para complementar la explicación me llegan muchos momentos. Siempre dormía conmigo. ¿Qué momentos cotidianos compartidos te hacían sentir más acompañada? Bueno, cuando nos íbamos todas a la cama, nos íbamos Keka, Mimitos y yo. Entonces Mimito siempre cogía el sitio de la almohada y Keka cogía el sitio de los pies. Mimitos era un gato dominante, que cuando quería el sitio de Keka la echaba, sin miramientos. Keka, en cambio, tiene otro carácter muy distinto. Eh, Cómo se ponía a la puerta de la cocina, cómo me seguía cuando quería comer, cómo, cómo si estaba triste me daba con la patita.
como siempre estaba encima de Germán y ponía posturas de odalisca. Germán es tu hijo, ¿no? Germán es mi hijo, sí. Tenían un vínculo muy especial, Germán y ella. Mm. Incluso ella se ponía celosa cuando Germán hacía caricias a Keka. Sí. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta va en relación a eso. ¿Cómo describiría la personalidad de ella? Pues con su nombre, Mimitos. Pero se llama, o sea, a Mimitos le cuadra perfectamente, pero ya digo que era un gato dominante, que cuando les ponía de comer a su hermana y a ella primero comía del plato de su hermana y, y luego comía de su plato. Entonces, igual que si le gustaba el sitio de su hermana, la empujaba hasta que se iba. Ella tenía que ser la estrella. Y luego era un gato muy valiente. Nunca se quejó ni se resistió en ir al veterinario. Ujú. ¿Qué era lo que más te sorprendía de su forma de ser? Su capacidad de entender, igual que su hermana tiene una capacidad tremenda para el aprendizaje, Mimitos tenía una capacidad, una empatía especial para entender cómo estabas, tus sentimientos, y se expresaba muy bien cuando tenía una necesidad, no cabía duda. Todo eso me llamaba poderosamente la atención. ¿Hubo algo que aprendiste de ella sobre la vida, el cuidado o el amor incondicional? De todos los animales se aprende eso. Y de ella la capacidad de amar. Ella amaba sin condiciones a mi hijo y a mí. Y creo que a Keka también. Lo que pasa es que con Keka tenía sus rivalidades. Claro. ¿Cómo fueron las últimas semanas con ella? ¿Qué pasó? Bueno, 2 años antes la habían operado de los oídos y porque tenía cuerpos extraños, entonces en un oído le salió que ese cuerpo extraño no era un tumor que se había quitado y ya estaba. Creo que se llama adenoma, no sé. Y en el otro oído la biopsia dio un tumor maligno, pero sin metástasis. Estuvimos 2 años que estuvo muy sana, muy sana, muy sana, pero luego llegó un momento en el mes de finales de junio, quizá junio, que tenía que darla de comer, que ella se subía en el sofá de mi consulta y no se movía y allí había que darle de comer. Eh, Luego ya empezó a esconderse un poco. Luego empezó a desarrollarse en un lado de la cara, a la altura del oído y el primer ganglio de por debajo, un tremendo bulto, cada vez más grande. Entonces la llevé al veterinario, le hizo una biopsia de ese bulto y efectivamente dio que era maligno y que era metástasis. Y en aquel momento, aquellos 15 días que tardaron en darme los resultados fueron de los más angustiosos de mi vida, con diferencia. Y luego ya empezó a caer, a caer. Se la operó de este tumor con la ilusión de mejorar su calidad de vida y alargársela en lo que le saliera otro tumor, pero antes del mes ya le había salido un segundo tumor, vamos, un tercer tumor. Y ya ahí, pues no duró 15 días.
En realidad se la operó un 28 de julio y falleció un 7 de septiembre. Entonces no se pudo mejorar su calidad de vida, no se le pudo alargar la vida, pero eso sí, murió completamente acompañada y llena de cariño. Mm. Pues muchas gracias por compartir esto tan importante. Y te voy a hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué agradecimiento te nace expresarle hoy? Uy, también me emociono. ¿Qué agradecimiento te nace hoy expresarle hoy por todo lo que compartiste con ella? Pues es que la tengo que agradecer todo. La tengo que agradecer su voracidad comiendo. Fue un gato que llegó a pesar 8 kilos. Todos los mismos, los cabezazos que me daba cuando, cuando quería mi sitio en la cama. Cómo me pedía comida poniéndose encima y saltando. La tengo que agradecer todo su inmenso amor, sus posturas de odalisca. La tengo que agradecer todo, porque toda su vida fue dar. Muchas gracias. Pues vamos a ir terminando la entrevista. Gracias por ofrecernos esta conversación tan íntima y especial. Hablar de la partida de Mimito nunca es fácil, No, pero también es una manera de reconocer todo lo que nos dieron, el amor, la compañía, el aprendizaje, que se quedan con nosotros para siempre. Si estás pasando sí, por un duelo parecido, recuerda que no estás solo, que no estás sola. Consuelo es psicóloga y en un momento dado, pues puedes contactar con ella. Abajo pondré el teléfono y, y el correo, si quieres tú también. Y compartir recuerdos, honrar lo vivido y permitirnos sentir son pasos importantes para sanar. Hoy celebramos la vida de Mimitos y con ella la vida de todos los compañeros peludos que hacen que nuestro mundo un lugar más lleno de amor. Muchas gracias por abrirnos tu corazón a todos nosotros. ¿Quieres decir algo? gracias a ti, Francisca. Un placer, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.